Buenos días, hermanos. ¿Están listos para recibir la palabra esta mañana? Bueno, como dije ya en el primer servicio, estoy muy contento de estar aquí y estoy muy contento de haber conocido a su pastor. Al principio su nombre me llamó un poco la atención porque me dijo: soy Jorge Rico y pastoreo La Joya. Dije: cuánta humildad tiene este ministerio, ¿no? Pero ha sido una bendición, hemos tenido la oportunidad de platicar mucho y realmente estoy muy feliz de estar aquí. Así que quiero pedirles que si no han apagado sus celulares, los apaguen o los pongan en vibrador para que nada interrumpa. Y vamos a abrir todos nuestros corazones para sumergirnos hoy día en la palabra de Dios. Amén. Hermanos, esto de apagar los celulares es muy importante porque una vez un predicador estaba predicando en una iglesia y el Espíritu Santo le dio una palabra, una profecía para dar a la iglesia, y cuando él iba a empezar a ministrar, él dijo: así dice el Señor. Y un celular de una hermana en primera fila, justo cuando él dijo: así dice el Señor, el celular empezó a sonar: sácame del bolsillo, sácame del... Entonces no queremos que nada nos interrumpa esta mañana. Amén. ¿Están contentos de estar aquí? Muy bien, infórmenselo por favor a sus rostros y infórmaselo a tu vecino. Dale una sonrisa y dile: estoy muy contento de estar aquí. Vamos a ir a Romanos el capítulo 11. Romanos el capítulo 11 y vamos a leer los últimos versículos de ahí. Entonces, Romanos 11 comenzando en el versículo 33. Romanos 11, 33. Cuando estén ahí, por favor díganme amén o gloria a Dios o ya llegué o Dios le bendiga o gracias a Dios por este día, pero díganme algo para saber que llegaron a Romanos y para saber que algunos de ustedes están respirando. 5, 6, muy bien. Romanos 11, 33. Y este versículo empieza con signos de exclamación. Entonces, si quisiéramos leerlo como según la exclamación que aparece acá, tendríamos que leerlo así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿O quién fue antes su consejero? ¿O a quién se le dio? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la Biblia está hablando de la sabiduría de Dios. Pero cuando habla de la sabiduría de Dios te lo dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. En otras palabras, nadie sabe todo lo que Dios sabe. Él es el principio de la sabiduría. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho con sabiduría, con extremo conocimiento. La Biblia dice: ¿quién le enseñó a Él? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dijo: Señor, ¿por qué no lo haces así, así, así? Dice: no, todas las cosas son por Él y para Él y a causa de Él. Y cuando tú te pones a pensar en eso, deberías sentirte muy orgulloso porque está hablando de tu papá. Entonces, mira el papá que tenemos y mira cuán sabio es él. Dice: oh profundidad de las riquezas de la ciencia de Dios. Y quería empezar con esos versículos porque luego viene Romanos capítulo 12 y los primeros versos muy conocidos de Romanos capítulo 12, porque en Romanos capítulo 12 te dice que renueves tu manera de pensar, que transformes tu manera de pensar con la palabra de Dios. Pero este transformar nuestra manera de pensar no está desligado de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en el capítulo 11.
Entonces, cuando el 11 termina y te habla de las riquezas y la profundidad del conocimiento y de la ciencia de Dios, entonces, tomando en cuenta cuán rico es Él, tomando en cuenta cuán sabio es Él, tomando en cuenta su sabiduría, su poder, su bondad, tomando en cuenta todo eso, es que Pablo comienza el capítulo 12 y te dice: os ruego por las misericordias de Dios que no os conforméis al mundo presente, sino que transformen su manera de pensar para que puedan comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Gracias por su entusiasmo, pero es la verdad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero cuando tú ves la vida de muchos cristianos, pareciera que sus vidas no son ni buenas, ni agradables, ni perfectas. Entonces a veces la gente se hace la pregunta: bueno, si Dios es tan bueno, si Dios es tan poderoso, si Dios puede hacer aquello, si Dios puede hacer el otro, ¿por qué yo no estoy viviendo así? Y es una pregunta honesta que a veces mucha gente se hace. Pero ¿saben qué, hermanos? La respuesta siempre está de nuestro lado. Porque aquello que tú no conozcas de Dios, entonces nunca vas a poder experimentarlo. Cuando yo empecé mi vida de cristiano, yo empecé en un grupo de oración, y cuando hacíamos retiros y yo estaba dentro del equipo de los servidores, nuestros líderes siempre nos miraban con cara de haber chupado naranja y nos decían: recuérdalo, si Dios te usa, tú solamente fuiste la manguera. ¿Dicen manguera acá? ¿Está bien? ¿Sí? Ya es que la otra vez en una iglesia en México dije algo y toda la gente se quedó ¡ah! Entonces dije: ¿qué dije? Y ya después me explicaron lo que dije, entonces no quiero arriesgarme. Entonces nos dijeron: si Dios te usa, recuérdalo, tú solamente eres la manguera por donde pasó el agua, tú eres un siervo inútil. Así nos enseñaban. Ahora, la Biblia dice que debemos tener un corazón y una actitud de siervo. Sí, es cierto, pero tú no eres un siervo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Esa es la dignidad que tú tienes. Ahora sí, debemos estar disponibles para servir a Dios, pero Él no te mira como su siervo, Él te mira como su hijo. Y Hebreos capítulo 1, 2, cuando dice que somos hijos de Dios, el autor de Hebreos dice: a ninguno de sus ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú. Ahora piensa en esto, porque cuando tú estudias en la Biblia lo que la Biblia dice acerca de los ángeles, te dice que son espíritus ministradores, que son seres con mucha fortaleza, son imponentes, cumplen la voz de su precepto. Pero sin embargo Hebreos dice: a ninguno de sus ángeles nunca, jamás Dios a ninguno de sus ángeles dijo: mi hijo eres tú. Y por eso Juan dijo: mirad con qué amor nos ha amado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Pero muchos cristianos a veces no le prestamos mucha atención a lo que realmente significa ser hijos, y muchas veces nos miramos como los desatendidos de Dios. No lo decimos, pero a veces eso es lo que mucha gente cree. A veces nos miramos como los descuidados de Dios. A veces nos miramos de muchas formas y no nos miramos como Dios nos ve. Entonces, cuando la Biblia dice que renueves tu mente con la palabra de Dios, lo que te está diciendo es: aprende a mirarte a ti mismo como Dios te ve. Porque Dios, si tú te pararas delante de Dios y le dirías: Señor, ¿qué piensas de mí?, te asombrarías de las cosas que Él piensa de ti. Él no está pensando en tus pecados, Él no te está mirando en función de tus errores, Él no te está mirando en función del genio que tienes o de las debilidades. Toda la forma en como Dios te mira está acá. Y tú tienes que aprender a mirarte así, porque esto va a cambiar radicalmente la forma en cómo tú vivas la vida. Miren por favor conmigo Gálatas el capítulo 2. Si estaban en Romanos, vámonos. Sí, Gálatas capítulo 2. Gálatas el capítulo 2, vamos a leer el versículo 20. Ya saben, si llegan al versículo 20, denme alguna señal de que están respirando. 5 personas llegaron a Gálatas 2:20.
Gálatas 2:20, vamos todos ahí por favor, dice, vamos a leer desde el 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gracias por su entusiasmo esta mañana. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira lo que Pablo entendió. Pablo, que es el que escribe Gálatas, es el mismo que dice en Romanos: os ruego por las misericordias de Dios que no te conformes a este mundo, sino que transformes tu manera de pensar. Cambia tus pensamientos con lo que la palabra de Dios dice. Aprende a mirarte como Él te ve. Y si tú te aprendes a mirar como Él te ve, entonces tú vas a caminar en las cosas en las que Jesús caminó. A veces la gente dice, bueno, yo quisiera que Dios me use en milagros, yo quisiera que Dios me use acá, yo quisiera bendecir en gran manera aquí y allá. Y bueno, Dios quiere hacerlo, pero muchas veces sus hijos no tienen la fe para ser usados así, porque ni siquiera saben bien lo que Dios dice acerca de ellos, y si lo han oído, entonces no lo creen. Le estaba contando al pastor una vez. Estaba en un almuerzo de pastores, en un seminario que hubo con pastores de toda la nación, y el seminario terminó con un almuerzo. Entonces en ese almuerzo habrían aproximadamente como unos 200 pastores de diferentes partes del Perú. Entonces nos sentamos a la mesa, nos trajeron la ensalada para empezar el almuerzo. Hermanos, yo recuerdo tanto esa ensalada porque cuando Dios me habló, yo me atoré con la lechuga. Entonces traen la ensalada, bendecimos los alimentos. La ensalada era rajas de zanahoria, lechuga, beterraga, aliño. Entonces bendecimos. Y al frente mío, en la mesa, había una pareja de misioneros que predican en las tribus del río Amazonas, en la selva peruana. Entonces ellos estaban contando que estaban pidiéndole a Dios un bote que costaba $11,000. Porque decían, nosotros para ir allá tenemos que alquilar una embarcación, y alquilar una embarcación nos sale muy caro, y nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos provea para comprar este bote. Era un bote de 27 metros con 2 motores Yamaha de 40 caballos de fuerza cada uno, y esa embarcación costaba $11,000. Traen la ensalada mientras ellos están contando, bendecimos, yo doy el primer bocado, me pongo la lechuga, la zanahoria y los pedacitos de beterraga, y cuando yo doy el primer bocado y ellos dicen cuánto costaba la embarcación, el Espíritu Santo me habla y me dice, qué buena idea, regálales el bote. Entonces yo ¿qué? Me atoré con la lechuga y dije, y empecé a hablar con Dios y le dije, Señor, hace poco yo he abierto mi cuenta de ahorros. Y en mi cuenta de ahorros tengo $358. Ese es todo mi dinero en el mundo. Solo tengo $358. Y tú me estás diciendo que les regale a ellos un bote que cuesta $11,000. Le dije, yo solo tengo $358. Y tú quieres que les regale un bote que cuesta $11,000. ¿De dónde saco el dinero? Y saben, es una pregunta que muchas veces, en muchas circunstancias, los cristianos se hacen. ¿De dónde saco el dinero? Quisiera darle una mejor educación a mis hijos, quisiera arreglar la casa, quisiera poner un negocio, quisiera poder pagar esto, aquello, pero no lo tengo. ¿De dónde saco el dinero? Entonces el Señor, cuando yo le pregunté eso, el Espíritu Santo agarró y me dijo, parece que no has aprendido la lección. Yo ya te enseñé que tienes más de lo que tus ojos pueden ver, porque me tienes a mí. Cree por el dinero y vas y les compras ese bote. El Señor no me dijo asalta un banco. El Señor no me dijo consigue un trabajo de 25 horas al día. Él no me dijo allá en Perú hay un dicho
muy conocido que se dice, rómpete la espalda trabajando, él me dijo, créeme. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creerle a él. Entonces él me dijo, yo soy el que da pan al que come y semilla al que siembra. Cree por la semilla y yo la pondré en tus manos. Terminó el almuerzo, yo no le dije nada a los misioneros porque no quería comprometerme antes de tiempo. Entonces me fui a la casa de mis tíos porque ese seminario era en otra ciudad. Yo vivo en Arequipa, el seminario fue en Lima. Entonces me encerré en mi cuarto y le dije al Señor, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por la semilla para sembrar. Recibo por la fe mi semilla y te doy gracias porque voy a regalarle el bote a estos hermanos. ¿Saben qué sentí? Nada. Pero yo aprendí que la fe no es un sentimiento. Tú no necesitas sentir la fe. La fe es una convicción que viene cuando tú conoces la palabra de Dios. Un mes después alguien me mandó un cheque con $15,000 y regalamos ese bote. Conoce al Señor. Conoce al Señor. Hace unos meses atrás una tía mía estaba enferma, le salió un granito a esta altura de la pierna, acá. Ella se reventó ese granito. De pronto ese granito que ella se reventó se infectó y esa infección empezó a esparcirse por toda la pierna, luego subió a sus genitales, subió a sus ovarios y toda esta parte de acá estaba gangrenándose y llenándose de pus. No recuerdo el nombre de la enfermedad, pero dicen que por cada 1 millón de mujeres a una le da. Entonces me llaman y me dicen, tu tía está en emergencia, puedes ir y orar por ella. Ahora, mi tía tiene ciertas características, es mujer, se casó con mi tío, tiene una hija, mide 1,75 m y pesaba 132 kilos, un poquito bendecida. Entonces, esta enfermedad estaba haciendo que la infección se generalice y por causa de esta infección ella estaba teniendo picos de presión. La presión normal en una mujer debe ser 14, no me equivoco, 14, 12. Ella estaba haciendo 16, 17, 20, 21 de presión. Entonces, cuando yo voy a sala de emergencia, ella no estaba en un cuarto, ella estaba en sala de emergencia. Entonces, en sala de emergencia, en el hospital allá, tú puedes, es una habitación enorme y tienes 30, 40 pacientes en estado grave, todos monitoreados con doctores, es sala de emergencia. Pero cuando yo iba a ir a orar por ella, le dije al Señor, Señor, mi tía tiene esto, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y el Espíritu Santo me dice, ¿qué vas a hacer tú? Y yo le dije, bueno, yo voy a hacer lo que dice tu palabra, voy a poner manos sobre ella y ella sanará. Tu palabra dice, si pones manos sobre ellos sanarán, no dice que morirán o se pondrán peor. Entonces el Señor me dice, bueno, yo siempre estoy listo. ¿Tú estás listo? Le dije, sí, creo que. ¿Tú estás listo? Sí, Señor, estoy listo. Entonces fuimos al hospital. Cuando yo llegué, ella estaba haciendo picos de presión y estaba monitoreada y todo. Entonces me dejan entrar a sala de emergencia con mucha restricción, porque como les repito, no es la única, hay varios ahí en estado crítico. Entonces yo pongo manos sobre ella y le digo, tía, vamos a orar y hoy día el Espíritu Santo y el nombre de Jesús te va a sanar. ¿Puedes creer eso? Me dijo, sí. Entonces yo pongo manos sobre ella, estoy haciendo una oración muy tranquila y el Espíritu Santo cae. La misma gloria de Dios que hemos visto tantas veces en reuniones de iglesias, en diferentes momentos, cayó, pero no estábamos en la iglesia, no estábamos en un ambiente de iglesia, estábamos en una sala de emergencia. Cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús y a quién tienes, tú estás listo para manifestarlo donde sea. ¿Entiendes eso? A veces sí es cierto que la iglesia debe tener un ambiente, ¿no? Para que Dios se pueda mover. Hermano, pero no toda la vida vas a estar con la iglesia. A veces Dios te va a necesitar que tú estés disponible en medio de un basurero, en medio de una situación, en medio de un accidente.
Ahorita voy a regresar a la historia de mi tía. Hace un tiempo atrás, mi sobrinita Cielo fue a una fiesta de niños. Ella, bueno, hace ya bastante tiempo atrás, ella tenía 7 años y en la fiesta infantil les regalaron unas cajitas que cuando tú las abrías la cajita explotaba. Entonces le dieron su sorpresa a Cielo. Ella estaba en el auto con mi papá y una van casi lo cruza a mi papá y casi lo choca. Entonces él frenó fuerte, Cielo estaba atrás y con la fuerza del frenado ella se va contra el asiento de adelante y ella tenía la cajita en sus manos y la cajita revienta en su ojo. Eso sucedió a las 2 de la tarde. El día anterior mi hermana había perdido su documento de identidad. Entonces cuando fueron al Seguro Social no la podían atender porque no tenía su DNI. Entonces la llevaron a una clínica, no había especialista en ese momento en la clínica. Fueron a otra clínica, no estaba el especialista. Al final, después de recorrer varios lugares, eran ya las 8 de la noche. El ojo de Cielito estaba así y la llevaron al Hospital General. Y yo no sé cómo es acá, pero en los hospitales generales allá, primero te mueres y después te atienden. Pero eso va a cambiar en el nombre de Jesús. Y entonces a las 8 de la noche me llama mi hermana con mis papás. Mi hermana Claudia está llorando desesperada porque han estado toda la tarde buscando a alguien que pueda atender a Cielo. Y me cuenta toda la historia y me dice: estamos yendo al Hospital General, danos alcance allá. Entonces yo le digo: Claudia, quédate tranquila, yo les voy a dar alcance. Entonces cuando salimos de mi casa con mi esposa, estábamos orando en el auto y cuando estábamos orando el Espíritu Santo me dice: recuerda, me tienes a mí, yo vivo dentro de ti. Recuerda, la fe de Jesús vive dentro de ti. Eso es lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero presten atención a lo que sigue el versículo. Dice: lo que ahora yo vivo en la carne, o sea, lo que tú y yo vivimos aquí en este mundo, dice Pablo, lo dijo, lo vivo no en mi fe. Ay, hermanos, eso para mí me consuela tanto, porque mi fe a veces falla. Pero no se trata de mi fe. Pablo dijo: lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. En otras palabras, la fe de Jesús vive dentro de mí y la fe de Jesús no sabe fallar. Y mientras más le conozca a Él, más voy a caminar en su fe. ¿Lo ves? Por eso Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que renueven su manera de pensar. Entonces yo estaba orando estos versículos en el auto y yo realmente me metí en mi espíritu. Cuando yo llegué al Hospital General, en la zona de emergencia, tú no puedes entrar a la zona de emergencia si no estás en emergencia. Entonces ahí tienen un policía y solamente entran los heridos, ¿no? Porque es emergencia. Pero yo estaba tan cargado en mi espíritu, había un oficial y un personal de seguridad, y cuando yo llego a la puerta de emergencia les digo: ábranme. Y el policía me hace así y me abrió. Y yo entré, pero yo no estaba disfrazado de médico ni nada. Una vez me disfracé de médico para orar por alguien. Unos hermanos médicos de la iglesia me dijeron: tenemos un amigo que está muy mal, y me pusieron todo el uniforme de médico. Entonces yo entré y empecé a orar y las enfermeras dijeron: doctor, ¿cómo está? Yo: muy buenos días, muy buenos días. Bueno, entonces abren la puerta de emergencia y al frente mío está Cielito, con su ojo que estaba como una pelota. Entonces cuando yo entro, aquí a mi costado hay una mujer que está gritando porque estaba a punto de dar a luz. Aquí había un hombre completamente ebrio, le habían roto la cabeza en un accidente, estaba sangrando, pero él estaba tan ebrio que él ni enterado que le habían roto la cabeza. Él estaba insultando a los doctores, él estaba insultando, a todo el mundo estaba insultando. Entonces esta mujer está gritando a punto de dar a luz, este hombre está con la cabeza rota, totalmente ebrio. Acá había un muchacho que lo habían atropellado, toda la parte de acá estaba totalmente rasmillada, y los médicos que se movían por acá, y allí estaba Cielo. Entonces yo voy directamente donde ella, pongo mis manos sobre su ojo y yo no me di cuenta, pero yo estaba gritando.
Entonces yo me acerco allí y le digo: en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, te declaro sana. Cuando yo terminé de orar, recién ahí me di cuenta que yo había estado gritando. Cuando terminé de orar, el borrachito que estaba insultando a todo el mundo agarró, agachó su cabeza y dijo: perdóname, Señor Jesús. La mujer que estaba dando gritos porque ya iba a dar a luz se cayó. El muchacho que estaba atropellado, el hombro se le enderezó. Y todo el mundo se me quedó mirando. Entonces yo me arrodillé donde estaba Cielito y le dije: cielo, ¿ves a todas estas personas? Me dijo: sí, tío. Le dije: mira todo lo que sufre la gente sin Dios. Y le dije: de todas estas cosas que tú ves aquí, le dije: recuerda, de todas estas cosas el Señor Jesús te rescató. Esto nunca será para ti. Tú siempre tendrás victoria sobre todas estas cosas. ¿Me entiendes, cielo? Sí, tío, amén. Terminé de orar y la llamaron. Cuando ella entra para que la revisen, el médico le dice, le ve el ojo, le limpian acá con un poco de agua oxigenada, y el doctor le dice a mi hermana: señora, no entiendo para qué ha traído a esta niña. Lo que yo he hecho, usted lo pudo haber hecho en su casa. Esta niña no tiene nada. Entonces mi hermana, ya calmándose, es que le dice: no tiene nada. Entonces Cielito le dice al doctor: ay, doctor, es que ¿cómo le vamos a explicar si usted es un impío pecador? Renueva tu mente, aprende a verte como Él te ve. Entonces regreso a la otra sala de emergencia. Voy a orar por mi tía, el Espíritu Santo cae. Entonces yo toco su mano y la unción estaba tangible. Y yo empiezo a reír. La unción está, y yo digo: me estoy riendo. Y estoy pensando en mi cabeza: no puedes reírte, estás en un salón de emergencia. Y el Espíritu Santo me dice: yo río en todo lugar, así que si yo río en todo lugar, tú puedes reír. Entonces yo empiezo a reír. El poder de Dios está sanando a mi tía, y el Señor me dice: dile a tu tía que su presión está bajando y que yo estoy arreglando todo. Entonces yo le digo eso, pero yo estoy riendo. Ella empieza a reír, el doctor empieza a reírse y a llorar, la enfermera empieza a reírse y a llorar, y ella es sana. La fiebre desapareció, su presión, que estaba en 22, bajó a 14, y al día siguiente la llevan a quirófano, y cuando la llevan a quirófano, toda la pus que se había concentrado acá desapareció, y la infección desapareció por completo. Pero había algo más: mi tía era diabética. Y su nivel de azúcar estaba por encima de los 900, o sea, era una locura de azúcar. Cuando tú tienes más de 500, tú eres candidato para que te pueda dar un coma diabético. Ella no tenía 500, ella tenía 900. Cuando la ingresan a quirófano y ven que la infección había desaparecido, su nivel de azúcar había bajado de 900 a 90. Nunca en su vida ella había tenido un nivel tan saludable de azúcar. Entonces cuando me cuentan eso, yo le digo al Señor: Señor, yo no sabía que mi tía era diabética. Y el Señor me dice: gracias a Dios. Fue gracioso porque Él dijo: gracias a mí, o gracias a Dios, yo sí sabía lo que tú no sabías. Y cuando tú conoces a aquel que sabe todas las cosas, y cuando tú conoces a aquel que hizo los cielos y la tierra con sabiduría, y que envió a su único Hijo, y cuando tú empiezas a conocer a su Espíritu Santo, ¿qué sucede? Empiezas a conocerte a ti mismo también. Porque, hermanos, quiero enseñarles rápidamente la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Están listos? ¿Tengo su atención acá? Muy bien. El Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento te habla o nos muestra los atributos de Dios. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, tú empiezas a conocer los diferentes nombres de Dios y lo que estos representan, y lo que esto representa a nuestro favor, y su poder revelado en los diferentes nombres de Dios, ¿correcto? El Nuevo Testamento te habla de la obra de Jesús, te sigue hablando de Dios, pero el Nuevo Testamento ya no te habla mucho de los atributos de Dios, sino que el Nuevo Testamento habla acerca de nosotros.
Porque en el Nuevo Testamento, cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú empiezas a descubrir lo que la Biblia dice acerca de ti por causa de lo que Jesús hizo. En el Nuevo Testamento te dice que ya no eres esclavo ni siervo, sino que ahora eres bendecido. En el Nuevo Testamento te dice, la Biblia nos revela que tú y yo somos hijos de Dios. En el Nuevo Testamento se nos enseña que te has convertido en la casa del Espíritu Santo. Gracias por su entusiasmo a esta gloriosa verdad. Tú y yo somos la casa del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento te dice que tú y yo somos la justicia de Dios. En el Nuevo Testamento te dice que hemos sido sentados en lugares celestiales. En el Nuevo Testamento te dice que hemos sido unidos a Cristo. Entonces el Nuevo Testamento empieza a hablar de ti. Y cuando tú empiezas a mirarte según lo que la Biblia dice acerca de ti, entonces tú vas a caminar en lo sobrenatural, porque sabes quién eres. Me hace acordar la historia de un predicador en Europa. Una muchacha sufría de ataques demoníacos y ella decía: me atacan, y la miraban convulsionar, pero nadie miraba nada. Cuando de pronto en sus brazos y en sus piernas aparecían huellas como de mordeduras de perro que le arrancaban pedazos de piel. La internaron en el manicomio y la tenían monitoreada. Ella decía: otra vez, me atacan. Nadie miraba nada, pero empezaban a aparecer en diferentes partes de sus cuerpos mordeduras que le arrancaban pedazos de piel. Y Dios le habló a un predicador llamado Lester Sumrall y le dijo: yo quiero que vayas a ese lugar y liberes a esa mujer. Entonces él fue al manicomio y cuando entró al cuarto de esta mujer, los espíritus que atormentaban a esta mujer le gritaron y le dijeron: no podrás sacarnos, somos muchos y no vamos a salir, no podrás sacarnos. Y Lester Sumrall miró al espíritu y le dijo: tienes razón, no puedo sacarte. Yo no, pero el que vive dentro de mí sí. En el nombre de Jesús, sal de ella. Y el demonio empezó a sacudir a la mujer y le dijo: no saldremos. Y él se dio la media vuelta y le dijo: yo ya di la orden. Y se fue. ¿Te imaginas si la iglesia orara así? Yo ya oré, asunto cerrado. Y a veces no oramos así. A veces oramos: Señor, te pido esto en el nombre de Jesús. La Biblia dice que cuando ores, cree que recibes. O sea, cada vez que tú vas a orar, tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a recibir o no vas a recibir? ¿Qué hacemos nosotros? Oramos la primera vez, luego, como no pasa nada, pedimos que alguien, oramos por segunda vez, luego pedimos cadena de oración, luego pedimos que vuelvan a orar más fuerte, luego oramos con un poco de berrinche: Señor, por favor, mire, estoy sufriendo por aquí, por acá, Luego, si no pasa nada, empezamos a quejarnos: Señor, por favor, ¿por qué eres así? Seguro no me amas, porque bla, 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 bla. ¿Y saben por qué muchas veces oramos así? Porque no estamos seguros de quiénes somos. Lo primero que la gente hace cuando va a orar es acordarse de sus pecados. Lo primero que hacen es: Señor, yo te he fallado en esto y en aquello, Señor. No. Pero Dios no te mira así. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en Cristo Jesús. Otra vez dice: al que no conoció pecado, está hablando de Jesús. Dice: Dios lo hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecador, Él se hizo pecado para que tú puedas recibir su justicia. Romanos capítulo 1 dice: el justo vivirá por la fe. A mí este versículo me frustraba cuando aprendía la Biblia. Dije: chispas, si el justo es el único que puede vivir por la fe, dije: ya fui, yo nunca voy a poder vivir por la fe, yo soy un pecador. Y no dice ahí que el pecador vive por fe, dice: el justo vivirá por la fe. ¿Quién es justo? Aquel que ha nacido de nuevo y que ha recibido la justicia, porque Jesús tomó nuestro lugar. Santiago dice: la oración del justo, una versión dice puede mucho, hay otra versión que dice: la versión del justo hace mucho poder disponible. Está hablando de nosotros, ¿sí o no? Entonces no eres un pecador, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero no vas a orar en la convicción de justicia a menos que sepas que
porque ya fuiste justificado. Y si no sabes lo que ha ocurrido en ti, entonces siempre vas a estar mirándote por debajo de cómo Dios te ve y no vas a poder ser usado en la manera en como Dios quiere usarte. ¿Me explico? Por eso Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de Dios y su sabiduría, y en ese contexto dice: os ruego. Pero si tú prestas atención, Pablo no te está sugiriendo que renueves tu mente, él está rogándote. O sea, esto es muy importante. Él dice: os ruego por las misericordias de Dios que renueven su mente para que puedan comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y tú puedas manifestar a Dios donde quiera que estés. Nosotros tenemos un grupo de médicos a los cuales se reúnen y les enseñamos la palabra de Dios. Y un día ellos llevaron a una amiga de ellos que estaba con cáncer y que salía de su sesión de quimioterapia. Entonces la mujer estaba con todo el síntoma de la quimioterapia, estaba mareada, tenía náuseas, estaba con su bolsita, se iba en vómito. Entonces ella estaba muy apenada, estaba en el salón donde reunidos con los médicos, y ella me decía: pastor, perdóneme por favor, porque estaba con todo el estrago de la quimioterapia. Y yo le dije: no te preocupes. Pero habían unos doctores ahí que no creían. Entonces cuando yo iba a empezar a predicar, dije: Señor, ¿cómo le predico a esta gente que no te cree? Y el Señor me dijo: no hagas nada, yo voy a hacerlo. Y me dijo: pon tus manos sobre esa mujer que está con cáncer y ora por ella. Y cuando vayas a orar, dile que respire lo más fuerte que pueda. Y cuando ella respire, mi vida va a entrar en ella. Dije: muy bien. Entonces le dije: hermana, voy a orar por ti y la vida de Dios va a entrar en ti. Y un médico me miró como diciendo: donde hay incredulidad, Dios no puede hacer nada. Mentira. Puedes estar lleno de incredulidad. Si tú le conoces a Él y tú le crees, tú transformas la incredulidad de toditos y haces un avivamiento ahí. Eso dice la Biblia. Pablo estaba en una embarcación donde 200 hombres habían perdido toda esperanza. Yo le pregunté al Señor: ¿qué es más fácil? ¿Que uno contagie a 200 o que 200 contagien a uno? Es más fácil que 200 contagien a uno. El Señor me dijo: depende quién sea ese uno. Porque si ese uno me conoce y me conoce bien, Dios solo necesita a uno que le crea, a uno que le abra la puerta. ¿Ese uno eres tú? Su entusiasmo me conmovió. ¿Ese uno eres tú? Está mejor. Entonces le dije: hermana, voy a orar por ti, voy a poner manos y vas a ser llena con la vida de Dios. Ella había salido de quimioterapia, estaba con su bolsita. Ella no me dijo amén, ella me dijo: perdón, pastor. Le dije: no te preocupes. Entonces pongo manos sobre ella. Ahí están los doctores, unos miraban y otros estaban como que. Y cuando yo pongo manos sobre ella, le digo: hermana, por favor, respira lo más fuerte que puedas. Yo ya sabía lo que Dios me había dicho. Entonces mientras ella respiraba, yo estoy llorando y ella hace. Yo estoy mirando sus ojos. Al principio yo estaba así. Cuando ella respiró, sus ojos se abrieron. Y yo le dije: ¿quieres decir algo? Y la mujer intentó decirme algo. Y cuando abrió la boca delante de todos esos médicos, se levantó, tiró su bolsa, se levantó muy fuerte y levantó sus manos. Y le dije: ¿qué quieres decirnos? Y ella: Soro brava doctor brava quiere tirar más soro brava quiere tirar brava de doctor bravo soro para que tal más soro va manana mama así era más todo el carandoro más todo. Todos esos médicos cayeron de rodillas cuando vieron lo que el Espíritu Santo hizo. El mismo Dios vive dentro de ti. El mismo Dios, el mismo. Y entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que le conozcas. Vamos a ver 2 versículos más. Miren por favor conmigo Corintios. Vamos a 1 de Corintios, uno de mis versos favoritos.
Primera de Corintios, el capítulo, denme un segundo, voy a encontrarlo. Ok, Primera de Corintios capítulo 2. Dice, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos revela todas estas cosas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo conoce, todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no es el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que se nos han sido concedidas. Miren lo que Pablo está tratando de enseñar. Hermano, ¿cómo se llama usted? Gregorio. Si yo le diría, hermano Gregorio, ¿cómo está? Y él me dice, sí, estoy bien, pastor. Pero él me puede decir que está bien, pero vamos a suponer que se peleó con su esposa, su vecino atropelló a su gato, encima cuando se fue a bañar la regadera no tenía agua caliente y lo despidieron del trabajo. Entonces yo no sé todas esas cosas y yo le pregunto, hermano, por si acaso eso no le va a pasar, por si acaso, Dios cuida de usted. Entonces yo le digo, hermano Gregorio, ¿cómo está? Y él me dice, estoy muy bien. Pero ¿quién conoce lo más profundo de su corazón? Su espíritu. A mí puede decirme una cosa, pero ¿quién conoce realmente lo más íntimo de su corazón? Su espíritu. Pablo dice, ¿quién conoce lo más profundo del hombre si no es el espíritu del hombre? ¿Quién conoce lo más profundo de ti? Tú. Así también, dice Pablo, ¿quién conocerá lo más profundo de Dios? No está hablando de un conocimiento superficial. Por favor, míralo. No está hablando de conocer a Dios de una manera superficial. Está diciendo, ¿quién conocerá lo más profundo de Dios? Eso me emociona. Y dice, el Espíritu de Dios. Pero el versículo no termina ahí. El pasaje continúa y dice, y nosotros, ahí es donde la cosa se pone buena, porque está hablando de ti y de mí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Dentro de ti vive aquel que conoce lo más profundo de Dios. Recuerdo que cuando estaba meditando en esta escritura, el Espíritu me dijo, ¿lo ves? ¿Lo ves? Me dijo, yo quiero que tú me conozcas a mí de la misma manera como yo te conozco a ti. Me dijo el Espíritu Santo, Cristian, yo conozco lo más profundo de ti. Yo sé las cosas que te preocupan, sé las cosas que te hacen reír, conozco tus deseos, los deseos de tu corazón, lo que sueñas, lo que anhelas. Y yo quiero que tú me conozcas a mí de la misma manera como yo conozco lo más profundo de ti, y lo quiero tanto que esa es la razón por la cual mandé a mi espíritu a vivir dentro de ti, porque quiero que me conozcas. ¿Y cuántos cristianos muchas veces en sus vidas conocen a Dios de una manera tan superficial? Tan superficial. Piénsalo. Y cuando oramos o queremos hacer cosas, realmente hacemos cosas superficiales. Recuerdo una vez vino un hermano que estaba jugando fútbol y le mandaron una patada en la rodilla y le doblaron un huesito, que no recuerdo el nombre. Y estaba mal. El doctor le dijo que por lo menos eso le iba a tomar 2 años en recuperarse. Y el golpe había hecho que la rodilla bote un líquido, no recuerdo cómo se llama este líquido, pero él había perdido parte del líquido en la rodilla. Entonces él llega a la iglesia totalmente enyesado, y cuando yo lo veo, el Espíritu Santo me dice, ¿sabes? Quiero hacer un milagro. Y dije, gloria a Dios, sí, Señor. Y me dijo, cuando llames a la gente para orar y él venga, vas a patearle en la rodilla. Yo dije, Satanás, nadie está hablando contigo. Y dije, Señor, ¿cómo voy a patearle en la rodilla? ¿Estás loco? O sea, perdón, no quiero ser irreverente. No quise decir que estás loco, Señor, pero ¿cómo? Y me dijo, sí, patearlo en la rodilla. La Biblia dice que lo insensato de Dios es sabiduría para el hombre.
todavía hace milagros. Y Él no necesita el permiso de tu razón para hacer milagros. Una vez aquí en México, en una iglesia, me trajeron a una abuelita en silla de ruedas. Un montón de enfermos había en esa iglesia. Entonces voy a orar, y cuando voy a orar, su hijo me dice: pastor, por si acaso, mi mamá es sorda. Lo primero que pensé fue: todo el mensaje que he predicado, esta mujer no ha escuchado nada porque es sorda. Entonces yo dije: la fe viene por el oír, el oír, el oír. Dije: ella no oye, Señor, ¿cómo oro por ella? Ella ni siquiera sé si tiene fe, no ha escuchado nada de la predicación. Entonces, ¿cómo voy a orar por ella? Y me quedo ahí perdido en mis pensamientos. ¿Cómo oro por esta mujer? ¿Cómo oro por esta mujer? Cuando de pronto la abuelita me agarra de acá del cinturón y me empieza a jalar, pero yo estoy perdido pensando: ¿cómo voy a orar por esta mujer? Y la abuelita me jala el cinturón. Le digo: ¿qué pasa, hermana? Y ella me dice: yo ya estoy escuchando todito. Y ella jaló mis manos, y cuando jaló mi mano a su cabeza, su pierna derecha agarró, hizo esto. Ay, qué duro este suelo. Aquí estaba más blandito. Entonces ella afirmó su pierna derecha y luego la izquierda y se paró. Cuando ella se paró, su hijo estaba agarrando la silla, mirándose hacia el suelo, llorando: Señor, por favor, sana a mi mamá, sana a mi mamá. Su mamá se paró y él nunca se dio cuenta que su mamá se había parado porque él estaba llorando mirando al suelo. Cuando de pronto yo le digo: oye, tu mamá. Y él levanta la vista y dice: mi mamá. Y le digo: está allá, corre, alcánzala. Dios sanó a esa mujer sin mi permiso. Dios no necesita que lo entiendas todo. Dios solo quiere que confíes en Él. ¿Entienden a dónde quiero ir? Si le conoces a Él, no vas a tener miedo de confiar en Él. Estaba en un seminario en Lima hace años atrás. Era miércoles en la mañana. El seminario era hasta el día viernes. Y en el seminario, en el culto de la mañana, el pastor dijo: esta noche, miércoles en la noche, vamos a levantar una ofrenda especial para el predicador. Así que cada uno de ustedes ore y dígale al Señor cuánto deben poner en la ofrenda. Entonces yo me fui a la casa de mis tíos y oré y le dije: Señor, ¿cuánto quieres que ofrende esta noche? Yo en mi cartera tenía como el equivalente casi a $200. Entonces le digo al Señor: ¿cuánto quieres que ponga en la ofrenda esta noche, Señor? Y Él me dice: hijo, gracias por preguntar, quiero que lo pongas todo. Le dije: Señor, no puedo ponerlo todo. En ese tiempo yo no tenía cuenta de ahorros, entonces todo el dinero que tenía en mi billetera, ese era todo mi capital en el mundo. Y le dije: Señor, yo no puedo ponerlo todo, el seminario es hasta el viernes. Si yo pongo todo, ¿cómo regreso a la casa de mis tíos? Si yo logro regresar a la casa de mis tíos, ¿cómo voy a moverme en los siguientes días del seminario? Si logro sobrevivir al seminario, ¿cómo me voy al aeropuerto? ¿Y cómo voy a pagar la tasa de embarque? Porque en ese tiempo la tasa de embarque se pagaba en el mismo aeropuerto. Le dije: Señor, yo no puedo ponerlo todo, por favor, no me digas eso. ¿Es que acaso no te importa? Yo no puedo ponerlo todo. Y el Espíritu del Señor me dijo: sabes, nunca sabrás lo que es estar al otro lado del río a menos que tomes mi mano y decidas cruzar. Llegó el seminario en la noche, llega el momento de las ofrendas. Yo estoy pensando: no puedo. Y el Señor me dice: te estoy esperando al otro lado del río. Toma mi mano, confía en mí y decide cruzar. Entonces yo corrí hacia el balde y puse todo el dinero que tenía en la billetera. Y cuando puse el dinero, entonces volteé y empecé a buscar con una mirada desesperada algún pastor amigo al cual iba a interceptar antes de que termine el servicio, y junto con bendecirlo me iba a acercar y le iba a decir: pastor, ¿cómo está? Bendición, ¿me presta para mi taxi, por favor? Y cuando yo pensaba hacer eso, el Espíritu Santo me dijo: shh, 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 shh. No digas nada a nadie. Yo sé lo que has hecho, punto. Terminó el seminario, me puse a la puerta de la iglesia y yo pensaba: si alguien escucha a Dios, seguro me va a dar para mi taxi. Entonces yo estaba en la puerta y los pastores se empezaban a ir, uno a uno se iban, todo el mundo me decía: pastor, ¿cómo estás? Y yo:
Y uno a uno se fueron hasta que la iglesia se quedó vacía. Y de pronto vino un ujier con la escoba y me dijo: pastor, el seminario ya se acabó. Me dice. Entonces yo le dije: sí, hermano, lo que pasa es que me puse acá, la iglesia quedaba en una avenida. Lo que pasa es que me puse en la puerta porque quería respirar un poco la brisa costera de Lima. Y sí, pastor, nos vemos mañana. Yo pensé, claro, si es que llego vivo a la casa de mis tíos, ¿no? Entonces, y ya cerraron la iglesia. Y Satanás bombardeaba: ves, no escuchaste a Dios, eres un tonto. Ahí está pues el Hijo de Dios, se lo mira, no escuchaste a Dios y ahora qué vas a hacer. Te van a asaltar, te van a asaltar en un taxi, te van a cortar en pedacitos, te van a robar, bla, 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 bla. Entonces agarré y lloré y dije: Señor, esta no es mi ciudad, no tengo ni la menor idea de cómo llegar a la casa de mis tíos. Así que voy a empezar a caminar. Y cuando tú me digas a mi corazón: cruza la avenida, yo cruzaré. Cuando me digas: voltea a la derecha, voltearé a la derecha. Cuando tú me digas: voltea a la izquierda, voltearé a la izquierda. Le dije: ayúdame a llegar a la casa de mis tíos, por favor. Me di un abrazo de amor y empecé a caminar por la avenida. Había caminado como unas 3 cuadras, todo estaba oscuro. Encima unos postes de luz se habían quemado. Entonces ahí estaba el Hijo de la Luz caminando en el valle de las tinieblas. Cuando de pronto, no sé de dónde, en una esquina escuché una voz: pastor. Me hizo acordar a esa película antigua cuando Tarzán gritaba: ¡oh, oh, oh! Y yo solo miraba una silueta que venía corriendo hacia mí, pero yo no podía diferenciar quién era porque estaba oscuro. Esta persona vino corriendo hacia mí tan fuerte que cuando llegó donde yo estaba me golpeó con su cuerpo. Y cuando me golpeó, metió la mano a mi billetera y me la quitó. Entonces yo dije: lo único que faltaba, encima que ofrendo todo, me roban. Entonces él me quita la billetera y me dice: pastor, tengo algo que es suyo. Y yo vi que puso un fajo de billetes así en mi billetera, me la dio y se fue. Yo dije: acá no puedo contar el dinero. Dije: taxi. Tomé el taxi. Yo había dado el equivalente a $200. Cuando yo empecé a contar, todos eran billetes de 100. Entonces empiezo a contar: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Había 7 veces más lo que yo había dado. Estoy en el taxi anonadado de lo que había sucedido. Y el Señor me dijo: yo siempre estaré al otro lado del río, esperando que me des la oportunidad de confiar en mí. Ese es el Dios que vive dentro de ti. Y Él es tan grandioso y Él puede hacer caminos donde tú jamás te imaginarías. Él puede hacer cosas que ni en tus sueños más altos te imaginarías. Me quedé cuando el Señor me dijo: patéale la rodilla. Entonces empezamos a orar por los enfermos y allí está el hermano con toda su pierna enyesada, con cara de sufrimiento, como gallina que le acaban de degollar. Está así y el Señor me dice: patéale la rodilla. Y yo dije: Señor, no puede haber otro método. ¿Qué tal si mejor oro? Patea la rodilla. Entonces dije: ay, patéalo. ¡Pum! Le pateé la rodilla. Pateé tan fuerte que el yeso se rompió en 2. Entonces yo dije: uy, ahora me van a demandar. Él cae al suelo. De pronto su cara de gallina a medio morir cambia, está lleno de gozo, se para, mueve la rodilla y dice: ¡wow! Estoy sano. Y se va corriendo por toda la iglesia y corrió los siguientes 40 minutos todo lo que yo terminé de predicar y las canciones y el rato de las ofrendas, y él seguía corriendo, corriendo, corriendo. Dios lo sanó en una tarde, lo que el médico dijo que iba a demorar 1 año. Y ese es el Dios que vive dentro de ti. Y ese es el Dios que inspiró a su Espíritu Santo y dijo: por las misericordias de Dios, renueva tu mente. Mírate. Mírate como yo te veo. Mírate como yo te veo. ¿Quieren saber qué tan alto nos ve Dios? ¿Están listos? No se pierdan el próximo servicio a la misma hora y en el mismo canal. ¿Cuántos quieren mirarse como Él nos ve? ¿Seguros? ¿Están listos? Muy bien. Hace unos años atrás
me empezó a doler una parte muy delicada de mi cuerpo. ¿Estaba hablando de esa parte? Sí. Entonces fui al doctor y me revisó y me dijo, lo que pasa es que a ti te falta algo. Me dijo, tú has nacido sin unas partes que cumplen una determinada función. Y me dice, no te puedo dar pastillas, no te puedo dar tratamiento, solamente cirugía. Ya le dije, qué bien cirugía. Sí, le dije, me encanta que me operen. Todavía ahí le dije, Entonces fui a mi oficina y le dije, Señor, mira lo que ha dicho este médico incircunciso, ¿tienes algo que decir, por favor? Entonces el Señor me dijo, Cristian, 2 versículos. Juan capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Si algo le falta a tu cuerpo, mi palabra lo forma. Hebreos capítulo 1, el cual sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. El Señor me dijo, si algo le falta a tu cuerpo, mi palabra lo forma. Y la misma palabra que lo forma es la misma palabra que lo sostiene. Muy bien, creo por un milagro en mi cuerpo, Señor, conforme a tu palabra, mando a existencia esto dentro de mí y te doy gracias porque tu palabra lo forma y tu palabra lo sostiene. Pasaron unas semanas, si me pueden ayudar con el teclado, por favor. Entonces pasaron unas semanas y el dolor era, No sé si les ha pasado alguna vez que algo te duele tan fuerte que pareciera que el dolor se concentra acá en el medio de la frente. Entonces yo no podía mover la pierna para subirme al auto. Entonces estaba ahí frente a mi auto, no podía mover la pierna y le dije a mi cuerpo, en el nombre de Jesús vas a subir a este auto, vamos a ir a la iglesia y en el nombre de Jesús no tienes permiso para ponerte mal. ¿Me estás escuchando, cuerpo? En el nombre de Jesús. Hermanos, subí al auto, no sé cómo manejé, pero yo llegué a la iglesia con toda la sensación del dolor aquí. El culto estaba para empezar, ya los hermanos se habían reunido, yo estoy parado frente al púlpito, yo lo único que estoy pensando, lo único que estoy sintiendo es cuánto me duele y lo que el doctor me había dicho. Entonces le digo al Señor, Señor, dame un versículo de sanidad. Conozco varios, pero ahorita nada se me hace real. Lo único que se me hace real es lo que el médico dijo, lo que sé que él dijo y que esto me duele y no puedo mantenerme en pie. Yo estaba así como apoyado en el púlpito, eso era entre Dios y yo. La gente no sabía lo que estaba sucediendo, todo el mundo estaba esperando que el pastor predique. Yo solo estaba ahí y dije, Señor, dame un versículo de sanidad, uno. Primera de Juan capítulo 4, vamos todos ahí por favor. Y vamos a terminar con este verso. Y cuando terminemos de leer este verso, muchos de ustedes van a ser sanados y cosas van a cambiar por el poder de la palabra de Dios. Si lo crees, abre tu corazón y está muy atento. Le dije al Señor, dame un versículo de sanidad. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues tal como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué? Le dije, Señor, te estoy pidiendo que me des un versículo de sanidad y me hablas del día del juicio. Le dije, ¿qué me importa el día del juicio ahora? Dame un versículo de sanidad. Gracias a Dios por su paciencia. Él me dijo, léelo en primera persona. Vamos, hijo, léelo en primera persona. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí, para que yo tenga confianza en el día del juicio, pues tal como Él es, y ahí está hablando de Jesús, el Hijo de Dios resucitado. No está hablando del Jesús que fue a la cruz y fue despojado de su dignidad, está hablando del Cristo que resucitó. Y tal como Él es, así somos tú y yo. No dice seremos como Él en la eternidad, dice somos tú y yo en este mundo. No lo entendí, le dije, Señor, ¿dónde hay sanidad en este versículo? Vuélvelo a leer en primera persona.
En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí, para que yo tenga confianza en el día del juicio, pues tal como Él es, así soy yo en este mundo. Señor, perdóname. ¿Dónde hay sanidad en este versículo? Léelo en primera persona, me dijo otra vez. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí, para que yo tenga confianza en el día del juicio, pues tal como Él es, así soy yo en este mundo. Le dije: Señor, no entiendo, ayúdame. ¿Qué me quieres decir? ¿Dónde hay sanidad en este versículo? Vuélvelo a leer en primera persona. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí, en que yo tenga confianza en el día del juicio, pues tal como Él es, así soy yo en este mundo. Le grité, estaba desesperado con el dolor: Señor, ¿dónde hay sanidad en este versículo? Él me respondió: Cristian, yo no estoy enfermo. Lo vi. Cuando Él me dijo: yo no estoy enfermo, el Señor empezó a gritar y me dijo: yo no estoy enfermo, mis ojos funcionan bien, mis oídos funcionan bien. Añadió y me dijo: yo no sufro del corazón, yo no tengo problemas en las rodillas, mi columna está bien, todos mis huesos están bien, mi sangre está bien, mis cabellos están bien, mis dientes están bien, mis intestinos funcionan bien, mis riñones, mi hígado, mi páncreas, mi columna vertebral. Me dijo: mi sangre, mis neuronas, todo en mí está bien. Y tal como yo soy, en esa dignidad te llamé a ser hijo mío. Y tal como yo soy, así eres tú. Tú eres el cuerpo de Cristo, yo soy la cabeza. La cabeza no está enferma, el resto del cuerpo tampoco, porque está unido a la cabeza. Tal como yo soy, así eres tú. Añadió y me dijo: yo no estoy endeudado, yo no estoy preocupado, yo no vivo bajo el temor, no le tengo miedo al diablo, el pecado no me puede tocar. Y tal como yo soy, así eres tú en este mundo. Cuando lo miré dije: tal como Él es, así soy yo en este mundo. Tal como Él es, así soy yo en este mundo. La gente no sabía lo que estaba pasando. Eso era entre Dios y yo. Hermanos, mi Biblia salió volando. Yo dancé en el espíritu y corrí por la plataforma como 20 minutos. La gente solo miraba a su pastor y dijeron: el hombre se loqueó. Yo estaba ahí llorando, riendo, danzando en el espíritu. Y tal como Él es, así soy yo. Ese día el dolor se quitó. Ese día el Señor Jesús me operó. Ese día descubrí que soy tan hijo de Dios como Él, que Dios me ama tanto como ama a Jesús, que Dios me escucha de la misma manera como escucha a Jesús, que cuando Dios me ve a mí, ve a Jesús. Y descubrí que Jesús no está enfermo. Y cuando Pablo dijo: Cristo vive en mí, el Jesús que vive dentro de nosotros no tiene parte con la enfermedad. Él no está enfermo, Él no es pobre, Él no es endeudado, Él no vive en temor, Él no vive en incredulidad. Y tal como Él es, así eres tú en este mundo. Entonces vamos a terminar. Si sufres de la cabeza o de migrañas, Jesús no tiene migrañas. Tal como Él es, así eres tú en este mundo. Si sufres de los huesos, muy bien, Jesús vive dentro de ti, tú eres la casa del Espíritu Santo. Jesús no sufre de sus rodillas, Jesús no sufre de su páncreas, de sus riñones, de sus intestinos. Jesús no sufre del corazón, Él no tiene arritmias. Él tuvo arritmias cuando estuvo en la cruz, pero cuando resucitó y fue declarado hijo de Dios con poder, no lo hizo por Él, Él te estaba representando a ti. Una vez más, y tal como Él es, así eres tú. Vamos a ponernos de pie. Díganle conmigo con todo su corazón. Levanten sus manos. Yo los voy a guiar en una pequeña oración. Luego ustedes sean espontáneos para hablar con Dios. Y en medio de esa oración recibe todo lo que tú necesites recibir. El Espíritu Santo me acaba de hablar y me ha dicho: yo no sufro de los nervios. Eso fue para alguien en especial. Yo no sufro de los nervios. Ay, pastor, pero Él vive dentro de ti. Tal como Él es, así eres tú. ¿Están listos? Digan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo la decisión hoy día de mirarme como tú me ves, de creer
sí, Señor, creo con mi corazón que soy todo lo que dices que yo soy, que tengo todo lo que dices que yo tengo y que puedo hacer todo lo que dices que puedo hacer. Señor, soy el cuerpo de Cristo. Tu palabra dice que soy carne de tu carne y hueso de tus huesos. Tu palabra dice que tu espíritu vive dentro de mí. Tu palabra dice que la vida de Dios vive dentro de mí. Yo recibo esta vida. Yo me abro a esta vida. Hablo que esta vida limpia mis pulmones, limpia mis huesos, sana mis coyunturas. Me das vista 20 sobre 20. Soy tan sano. Sí, lo digo por fe. Soy tan sano como lo eres tú. Soy tan fuerte como lo eres tú. Soy tan hijo amado como lo eres tú. Padre, creo tu palabra que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Soy perfeccionado por el amor. Decido no temer. Recibo tu amor. Soy perfeccionado por tu amor. Soy tocado por tu amor. Soy ministrado por tu amor. Y esta es la confianza que yo tengo, tal como tú eres. Dilo con todo tu corazón, tal como tú eres. Vamos, con todo tu corazón puedes hacerlo mejor, tal como tú eres. Así soy yo. Así soy yo. No lo seré. Así soy yo en este mundo. Ahí donde estás, recibe tu sanidad en donde sea, en donde quiera que tú lo necesites. Recibe, alaba a Dios y empieza a hacer lo que no podías hacer en el nombre de Jesús. Y sé tan saludable como lo es Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos, Señor. ¿Qué podemos decirte que no sea gracias? ¿Qué podemos decirte que no sea gracias, Dios? Gracias por tu amor y tu misericordia y tu Espíritu Santo que vive en nosotros, recordándonos, Señor, que sí, somos hijos amados, aceptables en el amado, bendecidos, más que vencedores, sanos, templos de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Ahí donde estás, muévete, haz lo que no podías hacer. Sanidad te recorra desde la punta de tus cabellos hasta el dedo más pequeño de tus pies. Sé inundado con la bendición del Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús.